Muy buenas tardes. Primero, darle un agradecimiento al comité organizador por pensar en este tema, sobre todo para ser expuesto en este tan importante congreso. El tema, como ustedes pueden ver, es obesidad y trastornos en la morfofunción de las glándulas salivales. Como aspectos esenciales de, ¿no es cierto?, de la obesidad, nosotros podemos decir que es una enfermedad crónica. ¿Ya? Ahora que estamos hablando tanto de pandemias, esta es una epidemia que nos afecta a nivel mundial, a, afecta a muchas personas, ¿ya? A millones de personas, es de etiología multifactorial, pero principalmente se debe al desequilibrio entre el consumo calórico y el gasto energético, o sea, consumir demasiados alimentos sin gastar esta energía. Múltiples estudios, ¿no es cierto?, nos muestran que los efectos de la obesidad en la morfología de distintos órganos, como vamos a ver un esquema ahí más adelante, ¿cierto?, tales como órganos tan relevantes como corazón, riñón e hígado, pero también la obesidad afecta a estructuras de la cavidad oral, dentro de estas, las glándulas salivales, ¿ya? Las glándulas salivales, como ustedes deben recordar, tienen como función, ¿no es cierto?, el secretar saliva, la cual mantiene el equilibrio, ¿no es cierto?, biológico dentro de la cavidad oral, ¿ya? Entonces, nos va a afectar a patologías tales como caries, enfermedad periodontal y serostomía, es la afección a las glándulas salivales. Va a haber una relación. Esto es un problema que en nuestra región, y específicamente en Chile, también es un problema que es bastante importante, ¿cierto? El MinSal, ¿cierto?, que es el Ministerio de Salud de Chile, el 2017, o sea, hace 3 años atrás, está, está diciendo que el 74% de la población chilena se encuentra con sobrepeso y un 31% con obesidad. Datos que son bastante alarmantes. Aquí traigo datos de la OCDE, ¿ya?, en el cual Chile está en segundo lugar en tasa de obesidad en adultos, solamente bajo Estados Unidos y sobre México, ya, lo cual también son datos bastante, bastante malos. Ya somos campeones en obesidad, estamos en segundo lugar después de Estados Unidos. Por lo cual, este tema viene a tener real relevancia. Y no es cierto, ¿por qué es tan importante esto de estudiar la obesidad? Porque aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, un esquema en el cual podemos ver al tejido adiposo unilocular, ¿ya?, el cual hace ya bastante tiempo, ya bastantes años, ¿no es cierto?, se ha establecido que el tejido adiposo unilocular, aparte de solamente ser un tejido de almacenamiento de lípidos, produce una serie de citoquinas, ¿ya?, y otro tipo de sustancias, ¿ya?, las cuales van a ir, ¿no es cierto?, a generar distintas reacciones a nivel corporal. Y una de estas sustancias es la leptina. Y como podemos ver aquí, ¿no es cierto?, la leptina tiene que ver, ¿cierto?, con regular el apetito y, ¿no es cierto?, el consumo de alimentos, ¿cierto?, actividad locomotora, entre otros, fertilidad y entre otros procesos. Entonces la leptina es, es una hormona bastante irrelevante, ¿ya? Por lo cual, si tenemos más tejido adiposo, vamos a tener mayor producción de esta leptina. Y estar más gordo significa tener mayor tejido adiposo. Aquí lo que estamos viendo, ¿cierto?, es el circuito cerebral, ¿no es cierto?, a nivel hipotalámico de la leptina, donde podemos ver que la leptina va a actuar frente a estos cuatro, ¿no es cierto?, estos cuatro, estas cuatro moléculas, principalmente, ¿no es cierto?, este neuropéptido Y, ¿cierto?, la proteína liberadora agouti, la cual, ¿no es cierto?, activa aquí, ¿no es cierto?, en la propia melanocortina y el transcrito regulador de anfetaminas, ¿ya? Estos van a ir a involucrarse, ¿no es cierto?, con otras moléculas, las cuales en sí, al final, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cierto? La leptina va a regular, ¿cierto?, la disminución de insulina y glucosa, lípidos y así como el incremento de las hormonas tiroideas, ¿ya?, y reproductivas.
estimulando la termogénesis y la saciedad. Esto aquí es importante, la saciedad. ¿Por qué? Porque el modelo experimental que les vamos a presentar el día de hoy, ¿no es cierto? Los resultados de un modelo experimental de obesidad, tiene que ver con daño en estos núcleos, en el núcleo paraventricular y núcleo arcuato, ¿ya? Con respecto a una sobredosis de glutamato monosódico, en la cual se le inyecta, ¿no es cierto?, a ratas neonatas en dosis determinadas y en tiempos determinados, sobredosis de glutamato monosódico, lo cual causa daño en estos dos núcleos, los cuales, ¿no es cierto?, se hacen resistentes a la leptina, por lo cual, ¿cierto?, las ratas o los ratones, ¿no es cierto?, no tienen controlado estos circuitos y van, ¿no es cierto?, a causar obesidad solamente con el consumo de una dieta normal, ya una dieta normal, ¿cierto?, de rata. Debemos recordar, ¿no es cierto?, que hay distintos tipos de modelos experimentales de obesidad, los cuales pueden ser obesos genéticamente, ¿no es cierto?, que tengan algún tipo de daño a nivel de estos núcleos, ¿no es cierto?, cerebrales, ¿ya? En los cuales pueden ser dañados químicamente, o pueden ser dañados eléctricamente o mecánicamente. También hay dietas ricas en grasas, ¿no es cierto?, en la cual el pellet, el alimento que se le da al ratón o a la rata o al animal de experimentación, tiene, ¿no es cierto?, mayor componente de grasa. O también hay una que se llama dieta cafetería, en la cual se les da alimentos chatarra para que coman. Ya, pero el modelo que se ocupó fue con glutamato monosódico, un glutamato monosódico que encontramos en altas cantidades en distintos tipos de alimentos el día de hoy, ¿no es cierto? Alimentos procesados, porque el glutamato monosódico, también conocido como por ejemplo, hay una marca que se denomina Ajinomoto, ¿cierto? Es eh, un potenciador del sabor de, ¿no es cierto?, la industria alimenticia. Entonces está en los alimentos procesados, en los alimentos que nosotros compramos en el supermercado, está en bastante cantidad. Entonces se ha visto también que la producción, ¿no es cierto?, de leptina también va a afectar obesidad, diabetes, hipertensión, fibrosis de órganos tales como riñón e hígado, como lo pueden ver, ¿no es cierto? Acá estas dos alumnas tesistas, ¿no es cierto?, Rojas y Fuentealba, las cuales ellas realizaron esta tesis, ¿no es cierto?, para titularse como tecnólogos médicos este año. Por lo cual, ¿cierto? Estos circuitos tienen que ver bastante con otros tipos de daño. Pero a nivel de la cavidad oral no estaban muy estudiados. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cierto? Que la obesidad a nivel de la cavidad oral va a ir a afectar a distintas estructuras, dentro de las cuales podemos tener el periodonto, produciendo aumento, ¿no es cierto?, de las alteraciones locales, disminución de la respuesta inmune y aumento de la colonización bacteriana. A nivel de las glándulas salivales se ha visto que aumentan las alteraciones funcionales y morfológicas, ¿ya? Lo cual va a influir, ¿no es cierto?, en las estructuras, este daño en estas estructuras salivales, ¿no es cierto?, va a influir, ¿no es cierto?, en la producción de saliva, ¿cierto? Disminución en la producción de saliva, en los compuestos, ¿cierto? La actividad antioxidante de la saliva, que también es importante, lo cual influye, ¿no es cierto?, a nivel de caries. Entonces, esto está poco cuestionado, ¿no es cierto? No se sabe al final en ciencia cierta si es la disminución de saliva y el cambio en el microambiente oral lo que va a traer consigo el aumento de las caries o el consumo de hidratos de carbono, ¿cierto? Porque las personas que consumen demasiados hidratos de carbono, ¿cierto?, y no se higienizan de buena manera los dientes, pueden traer también consigo caries, no solamente el cambio en el microambiente salival. Y por ende, ¿no es cierto?, la microbiota oral también va, ¿no es cierto?, a verse afectada, lo cual va a traer consigo, puede traer consigo aumento de la carie dental o también alteraciones a nivel periodontal, dado también por la obesidad. Entonces es un ciclo que va, ¿no es cierto?, influenciándose mutuamente a nivel, ¿no es cierto?, de la cavidad oral, expuesto, ¿no es cierto?, por este aumento de la obesidad, la cual
¿cierto? Nosotros sabemos bien que trae consigo una inflamación crónica a nivel generalizado y localizado. Aquí múltiples estudios, ¿cierto?, nos muestran los efectos en la cavidad oral, principalmente las glándulas salivales, tanto en animales de experimentación como en humanos, ¿cierto?, niños o jóvenes, en los cuales se ha visto que la obesidad trae consigo cambios proinflamatorios, de disminución del peso de las glándulas, ¿ya?, o de la masa, eh, incrementos en los adipocitos que están en el interior de la parótida, que son tejido bastante común dentro de ella, y también cambios proinflamatorios, ¿ya? Proinflamatorios que los cuales generarían, ¿no es cierto?, un ambiente tendiente a ¿no es cierto?, a la enfermedad dentro de la glándula salival, lo cual alteraría, ¿no es cierto?, su función. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que vamos a mostrar? ¿Cierto? Vamos a mostrar que la obesidad altera el volumen de las glándulas salivales. Aquí estamos viendo, ¿cierto?, volumen de la glándula submandibular y volumen de la glándula parótida, la cual vemos que desciende, ¿no es cierto?, ambos con este modelo experimental de, ¿no es cierto?, glutamato monosódico, disminuye el volumen de manera, ¿no es cierto?, estadísticamente significativa, ¿ya? Se ha visto, ¿no es cierto?, otros estudios han demostrado que se disminuye el peso de las glándulas salivales en ratas obesas, ¿cierto?, con daño hipotalámico, pero un daño hipotalámico generado, ¿no es cierto?, de manera eléctrica, ¿ya? Y con esta dieta de, ¿no es cierto?, de cafetería, las glándulas parótidas aumentaron de peso, ¿ya? Hay datos que son bastante disímiles en este sentido, ¿ya? Y disminución de masa, ¿no es cierto?, al nivel de la glándula submandibular en ratas diabéticas y obesas, ¿no es cierto?, con una diabetes inducida, ¿ya? Por lo cual ya no está diciendo ¿no es cierto?, que la obesidad va a estar generando algún tipo de alteración en su volumen. Ya debemos recordar que estas son ratas neonatas en las cuales la glándula, si bien está formada, ¿no es cierto?, posteriormente cuando se hace la eutanasia, la rata para tomar la muestra, ya pasa, las ratas están adultas, por lo cual hay un proceso de varios meses en el cual la rata eh, está alimentándose, está sobrealimentándose. Aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, una vista general de una glándula parótida, la cual vemos, ¿no es cierto?, los componentes. Vemos los componentes parenquimatosos y los estromales, ¿no es cierto?, todo el tejido conectivo que está rodeando esta estructura. Y podemos, ¿no es cierto?, en aumento en distintos tipos de tinciones, los adenómeros, ¿no es cierto?, y la región de los conductos, ¿ya? Y el tejido conectivo que siempre está presente. Esto es más que nada para dar un contexto de lo que viene, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, un esquema en el cual vemos la glándula salival en su composición, ¿no es cierto?, adenómero, conducto intercalar, estriado, y los conductos excretores, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, su histología y el tejido, ¿no es cierto?, conectivo, vasos sanguíneos siempre relacionados con ellos. Y, ¿no es cierto?, la función. Principalmente producción de saliva a nivel del adenómero y posteriormente a nivel del conducto estriado, ¿no es cierto?, reabsorción y liberación de algunos iones, ¿ya? Lo cual, ¿no es cierto?, va a generar posteriormente una saliva distinta a la que se genera a nivel del adenómero, que es una saliva primaria, saliendo por el conducto excretor una saliva secundaria, por lo cual, ¿qué es lo que estamos diciendo? El adenómero genera la saliva, el conducto estriado principalmente es el que la modifica, ¿ya? Entonces, la obesidad altera el parénquima de la glándula salivar. Se ha visto, ¿cierto?, después de hacer estudios estereológicos, se vio que hubo una disminución ¿no es cierto?, en, tanto en el volumen como en la superficie que ocupaban las estructuras, ¿no es cierto?, en este caso adenómeros, ¿ya? Entonces se ve esta disminución en las estructuras, ¿cierto?, tanto en densidad de volumen como en densidad de número y de superficie, ¿ya? Otros estudios han relatado hipertrofia de adenómeros o reducción de los niveles, ¿no es cierto?, de las células serosas, pero no estudios tan detallados como la estereología, en los cuales podemos ver eh, claramente cuáles son las estructuras y qué
y qué relación hay entre esta estructura y el volumen total de la glándula. ¿Ya? Entonces aquí vemos una disminución, por lo menos de aquí, de los conductos en esta imagen. Con respecto a los conductos estriados también se ve una disminución, ¿cierto? Densidad de volumen, densidad de superficie, ¿ya? O sea, hay alteraciones en la estructura que genera la glándula, perdón, en la estructura que genera la secreción y en la estructura, ¿no es cierto?, del conducto estriado, que es el que modifica de gran manera esta secreción primaria. No se ve solamente afectado la región o la porción funcional de la glándula. ¿Ya? O sea, no solamente la región parenquimatosa de la glándula, la porción donde está el adenómero, donde está el conducto, sino que también se ha visto que la presencia de esta inflamación, ¿no es cierto?, generada por la obesidad, va a ir a alterar también el estroma de la glándula salival, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, se ha visto previamente, ya se ha visto previamente en estudios en pacientes obesos en los cuales se ha hecho análisis del miocardio principalmente, ¿ya? Del miocardio de pacientes obesos en los cuales se ha visto una modificación de sus constituyentes del tejido conectivo, ¿ya? Aumentos de colágeno tipo 1, 3 y 6, ¿ya? Colágeno 3, fibrogénesis y fibrosis, ¿no es cierto? En obesidad, ¿no es cierto? En conejos obesos inducidos en dietas ricas en grasa, ¿no es cierto? O en ratas Zucker, que también son ratas tendientes a la obesidad, aumentos, ¿no es cierto? O modificaciones en los colágenos tipo 1 y tipo 3 a nivel miocardial, ¿ya? Pero a nivel de las glándulas salivales, principalmente, ¿no es cierto?, la glándula parótida, no hay reportes previos a lo que estamos viendo, ¿ya? Vamos a volver aquí a esta diapositiva en la cual podemos ver la misma imagen, ¿no es cierto?, de la glándula parótida, en la cual vemos, ¿cierto?, la gran presencia de tejido conectivo periférico, ¿cierto?, conformando esta cápsula, y la presencia del tejido conectivo conformando los tabiques que lobulizan a la estructura. Y aquí hay una imagen, ¿no es cierto?, de Sirius Red, ¿no es cierto?, de microcirius, en la cual vemos la presencia, ¿no es cierto?, en todo este tejido rojizo, es el tejido conectivo. Y aquí, ¿no es cierto?, estas estructuras que se ven de color negro en el interior son toda la presencia del parénquima, ¿ya? Por lo cual vemos que hay gran presencia de tejido conectivo. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo análisis, ¿no es cierto?, con esta técnica de microcirius, ¿cierto? Y después, ¿cierto?, se toman imágenes y se procesaron en un software para ver cuál era el porcentaje de, eh, de fibras, ¿cierto?, que se iban visualizando. Entonces aquí vemos, miren, el cambio, ¿no es cierto?, de coloración cuando el corte histológico es sometido, ¿no es cierto?, a una luz polarizada, y vemos acá la presencia ¿no es cierto?, de mayor porcentaje de fibras. Y aquí miren, modificación, ¿no es cierto? Aquí una modificación leve del colágeno 1, pero el colágeno 3 sí hubo modificación de las fibras colágenas tipo 3. ¿Ya? Solamente les muestro este dato aquí del grupo 2, ¿ya? Digo que el grupo 2 es el que fue llevado hasta término, ¿no es cierto?, de adultez, y, ¿no es cierto?, el grupo 1 tuvo el mismo procesamiento experimental, solamente, ¿no es cierto?, que se eutanasió a mitad de adultez, ¿cierto?, en menos tiempo. Por lo cual nosotros aquí vemos que hay un aumento en las fibras de colágeno 3, lo cual tendería, ¿no es cierto?, a decirnos que hay una fibrosis del tejido glandular. ¿Ya? O sea, hay una alteración tanto funcional como también estructural. Ya esta fibrosis también nos estaría diciendo que hay cambios, ¿no es cierto?, a tejido fibroso. ¿Cierto? Recordar la funcionalidad. ¿Por qué? Porque vamos a ver la función de la glándula salival también se ve alterada, tanto en pH salival como en flujo salival, ¿cierto? Disminuyó el pH y disminuyó el flujo salival, ¿ya? Cosas que se ha visto, ¿no es cierto?, en pacientes
¿ya? Múltiples estudios han visto, ¿no es cierto?, disminución del flujo salival, lo cual trae consigo aumento también en relación, como vimos en el esquema anterior, ¿cierto? Al principio, en relación con alteraciones como por ejemplo aumento de las caries dentales, ¿ya? Porque hay una íntima relación entre el flujo salival y aumento de caries. Y esto si lo damos, ¿no es cierto?, le adherimos el consumo de hidrato de carbono, más complicado se nos hace el microambiente a nivel de la cavidad oral. También hay cambios a nivel del pH, ¿ya? Digo que los cambios principales, ¿no es cierto?, se van a ver aquí a nivel del conducto estriado, en el cual ¿no es cierto?, se libera bicarbonato, el cual, ¿cierto?, influye en el pH final de la saliva. Con respecto a la actividad de la alfa-amilasa, ¿no es cierto?, esta importante enzima, también se ve, ¿no es cierto?, un aumento em, en la función de esta alfa-amilasa, ¿ya? Lo cual se ha visto en distintos estudios, como por ejemplo el de Rodríguez, aunque otros estudios han dicho que en dieta rica en grasa, ¿no es cierto?, no hay diferencias en la actividad de la alfa-amilasa entre obeso y normopeso, ¿ya? Esto sería principalmente dado por una respuesta compensatoria de las glándulas salivales, principalmente de las células acinares, y, ¿no es cierto?, eh, debido a que la alfa-amilasa activa, ¿no es cierto?, podría activarse debido al pH alterado, ¿ya? Debido a que, ¿no es cierto?, un pH óptimo, ¿no es cierto?, de activación estaría cerca del pH 6, ¿ya? Por lo cual sería también un efecto de esta disminución del pH. La saliva no solamente se ve afectada en su producción y en su pH, sino que también en la composición. Y vimos, ¿no es cierto?, después de hacer un microanálisis elemental semicuantitativo, microscopio electrónico, que tanto el sodio como el cloro, ¿cierto?, se ven aumentados y el potasio, ¿no es cierto?, se ve disminuido, ¿ya? O sea, la saliva es distinta. La saliva es importante, ¿no es cierto?, para mantener el microambiente y también ¿cierto?, para la mineralización. Y aquí el calcio también se vio disminuido. Y hay este Campos en 2014 indica que también él encontró una disminución en la concentración de calcio a nivel salival en los obesos, ¿ya? Esto es importante, ¿ya? Porque vimos, hay un microambiente tendiente, ¿no es cierto?, a generar caries y además de eso no hay componentes como son el calcio para remineralizar estos dientes que se están, ¿no es cierto?, desmineralizando por el proceso carioso. Y aquí sacándolos, ¿no es cierto?, de las glándulas salivales, ¿no es cierto?, es un paper que está en preparación en estos momentos. Vemos que los componentes del esmalte dental también se ven alterados, ¿ya? También haciendo un microanálisis de elementos, ¿no es cierto?, en microscopía electrónica, también vemos que, ¿no es cierto?, los pics de estos elementos a nivel de la superficie del diente, ya esto se hace a nivel superficial solamente, se ve alterado. Principalmente calcio, ¿cierto? Carbono se ve un poquito aumentado, oxígeno, sodio, ¿ya? Fósforo, que son componentes esenciales del cristal de hidroxapatita, ¿ya? Que va a estar conformando el esmalte dentario. Entonces, vemos que la obesidad alteró completamente el microambiente, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Individuos obesos tienen una morfología y función glandular bastante alterada, ¿ya? Vemos que se alteran tanto componentes de las glándulas salivales y otros estudios han corroborado, ¿no es cierto?, que se alteran saliva, periodonto, aumento de caries, ¿ya? Acá solamente estamos viendo el componente de glándulas salivales, pero las glándulas salivales son estructuras relevantes para mantener, ¿no es cierto?, el microambiente a nivel de la cavidad oral, debido a que secretan no solamente iones, ya no solamente elementos que van a ayudar a mantener la remineralización, ¿no es cierto?, del diente,
la biología dentaria, sino que también van a estar produciendo enzimas, ya, enzimas digestivas a nivel de la cavidad oral, como por ejemplo la alfamilasa, o también elementos que no fueron analizados acá, ¿no es cierto? Elementos defensivos, ¿no es cierto? Que van a estar combatiendo, combatiendo microorganismos a nivel de la cavidad oral. Van a generar un pH también óptimo para que este microambiente sea el adecuado, ¿ya? Y no esté afectando, ¿no es cierto?, enfermedades tales como la enfermedad periodontal o la caries, que son las dos enfermedades de la cavidad oral más relevantes, ¿ya? Por lo cual, alteraciones a nivel de la cavidad oral, tanto eh, en las glándulas salivales, tanto en su morfología como en su funcionalidad, las cuales están, nosotros bien sabemos, están íntimamente relacionadas, van a venir a alterar este microambiente, ¿ya? Entonces los cambios morfológicos van a venir a explicar, ¿no es cierto?, las alteraciones funcionales secretoras. Los cambios en condiciones ambientales, ¿no es cierto?, van a aumentar las patologías orales en obesos, y lo cual se ha visto en estudios eh, en pacientes, ¿no es cierto?, en pacientes humanos, en el cual se ha visto, ¿no es cierto?, alteraciones tanto en aumento de caries, enfermedad periodontal, ¿no es cierto?, de todo tipo, y disminución en el flujo, lo cual todos están íntimamente relacionados. Bueno, muchas gracias, ¿no es cierto?, por su atención. Quiero agradecer, ¿no es cierto?, a la Universidad de Talca, que es mi institución, ¿no es cierto?, a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ¿no es cierto?, ANID, ex CONICIT, en el cual, gracias a esta institución, ¿no es cierto?, fueron posible el desarrollo de gran parte de estos experimentos, ¿cierto?, al doctorado de Ciencias Morfológicas, ¿no es cierto?, está alojado en el CEMIC, el Centro de Excelencia de Estudios Morfológicos y Quirúrgicos de la Universidad de La Frontera, ¿cierto?, que fue mi casa durante 4 años y medio con el desarrollo de mi doctorado, donde, ¿cierto?, conocí a mis grandes amigos y grandes maestros, al Laboratorio de Patología Escuela de Medicina y al Biorenufro, donde también fueron desarrollados algunos de los experimentos que se analizaron el día de hoy. Y a mis tesistas, ¿no es cierto?, Tamara Rojas y Francisca Fuentealba, que desarrollaron, ¿cierto?, esta linda tesis en conjunto, y ellas son tecnólogos médicos, y, ¿no es cierto?, al odontólogo Felipe Faúndes, ¿ya? Que también ya, ¿cierto?, egresado, y, ¿no es cierto?, a Vania Valenzuela, que estamos desarrollando algunos experimentos también relacionados con esta línea de la obesidad y las glándulas salivales para terminar de analizar algunas plaquitas histológicas, ¿ya? Bueno, lamento no haber podido estar con ustedes de manera presencial, ¿no es cierto?, haber discutido sus preguntas, ya sus inquietudes, pero los convido, ¿no es cierto?, a cualquier duda que tengan, dirigirse al correo electrónico o, ¿no es cierto?, al Instagram que está en esta sección, para que nos podamos comunicar y, ¿no es cierto?, generar discusión. Muchas gracias, buenas tardes y éxito en el Congreso.